Bueno, jóvenes, estamos aquí para dar una explicación breve acerca de los temas que les había dicho que vendrían en el examen. Esto, por supuesto, no quiere decir que ustedes se van a quedar solo con lo que se diga así. De modo personal o a título personal, deben investigar un poco más allá para que comprendan mucho mejor los temas. Listo, así que empecemos. Bueno, lo primero que les había dicho que averiguaran o que ampliaran, bueno, acá ya la tengo, me parece, era la carrera espacial. ¿Qué era ese rollo? Básicamente, si tú entras a Wikipedia, ¿qué te va a decir? La carrera espacial fue una pugna o enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio que demoró aproximadamente unos 20 años, del 55 al 75. Vamos a ir por acá, voy a poner por este lado, porque para quizá entenderlo mejor nos vamos a valer de una línea de tiempo. Con la línea de tiempo nos va a quedar un poco mucho más claro de qué se trata este rollo de la carrera espacial. Listo. Entonces por aquí me encontré una y a través de ella vamos a comprender mejor. Mire lo que dicen acá. Se conoce como carrera espacial a la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética con el objetivo de explorar el espacio y llegar a la Luna. Entonces, se enfrentan los dos países que habían, digamos, ganado la Segunda Guerra Mundial y que dicen, bueno, el que primero llegue a la Luna es el que va a tener el liderazgo mundial. ¿Qué significaba eso? Que acordémonos que para la época el ser humano no había ni siquiera salido del planeta. Entonces estos dos países se van a enfrascar en una lucha por ver quién llega primero a la luna, pero para llegar primero a la luna había que ir a conquistar otros hitos o acontecimientos antes de eso, que son los que vamos a ver en la línea de tiempo. Tengamos presente entonces lo siguiente. El hombre llega a la luna en el año 69, o sea, estamos hablando de hace 50 años. Pero antes de eso, en el año 57, había mandado el primer satélite. Acuérdense que los satélites son esos aparatos que sirven para las telecomunicaciones. Ese satélite se llamó Sputnik en el año 57, el 4 de octubre. ¿Quién lanzó ese satélite? La Unión Soviética, o los que hoy llamamos rusos. Entonces ellos empezaron a liderar esa carrera. ¿Cómo lo hicieron? Invirtiendo mucho dinero, muchos científicos, mucha gente encargada, haciendo muchas investigaciones, porque acordémonos, hoy ver un satélite es fácil, hoy tener internet es fácil, pero para la época nada de eso existía. Listo, entonces el primer satélite, después de muchos malabares y de muchos enredos, lo logran lanzar los rusos. Luego, en el mismo año, se lanzó el primer animal al espacio. Acuérdense que estas naves espaciales primerizas eran rudimentarias, no son como las de hoy, que eran tan sofisticadas, mucho más rápidas, mucho más elaboradas. No, si ustedes miran imágenes de la época, se encontrarán que todo se ve como tosco y rudimentario. Entonces, nuestra amiga Laika, que fue el primer animal enviado al espacio, que fue una perrita, bueno, tiene una historia muy triste porque murió. O sea, a ella se le lanzó sabiendo que no regresaría, pero quedó constatada como el primer animal que estuvo en el espacio. Luego, en el año 61, estamos hablando de 4 años después de lanzar el primer satélite, llega el primer hombre al espacio. Muy célebre, muy famoso por ese hecho, por esa gesta. Yuri Gagarin, otro ruso. Entonces nos estamos dando cuenta que la URSS, mira que aparece URSS o Unión Soviética, ya llevaba la delantera en la carrera espacial, a ver quién llegaba primero a la luna. En el año 63, o sea, 2 años después de que Yuri Gagarin llega al espacio, tenemos que van a enviar a la primera mujer, Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova, que también era evidentemente rusa. Para el año 65, 2 años después de que llegara la primera mujer al espacio, los rusos en esa investigación, en ese desarrollo de tecnología para poder viajar al espacio, porque se imaginarán que eso es supremamente difícil, es hiper complicado organizar una tecnología para salir del planeta y mucho más para sostener a un astronauta fuera de órbita, ¿cierto? Entonces un hombre llamado Alexei da el primer paseo espacial. ¿Cómo así que primer paseo espacial? Que logró salir de una cápsula de esa nave, digamos, y caminó un poco en el espacio exterior. Un logro realmente notable. Y luego, bueno, vamos a saltar de este paseo espacial al año 69, que es donde está el gran golpe, la llegada del hombre a la luna, que fue el gran logro de los gringos, de los americanos. En el año 69, en una nave llamada Apolo 11, lograron posar en suelo lunar a los primeros hombres. Entonces, la carrera espacial es bien particular porque los rusos toman la delantera con el primer satélite, el primer animal, el primer hombre y la primera mujer, pero los gringos
que de fondo iban también trabajando, lograron adelantarse a la URSS, tuvieron que invertir muchos millones de dólares, mucho presupuesto de la nación, hay muchas películas que hablan acerca de eso, y dieron el gran golpe, llegan a la luna antes que los rusos. Entonces, ¿quién ganó la carrera espacial? Pues aparentemente los gringos, pero también hay que decir que si antes de eso los rusos no hubieran hecho todos estos avances, quizá los americanos que estaban con el ojo puesto en ellos, mirando cómo avanzaban, tampoco lo habrían logrado. Listo. Entonces, básicamente, ese es el resumen de la carrera espacial. El enfrentamiento entre estas dos potencias por ver quién dominaba primero el espacio. Listo. Entonces, vamos a volver acá. Acuérdense que eso es un resumen muy resumido. Esto tiene demasiada información. Hay muchas cosas a considerar, como dice aquí. Entonces ustedes deben empaparse un poco más del tema para que no se queden simplemente con lo que yo les digo aquí. Esto es una especie de introducción nada más. Listo. Entonces vámonos por acá. Vamos a quitar esto de carrera espacial. Vamos a ir a Google. Y vamos a poner el siguiente tema. Que el siguiente tema era, como recordarán, caída del muro de Berlín. Aquí apareció caída del muro de Berlín o muro de Berlín. Listo. Entonces nos vamos a fijar. Aquí, a ver, vamos a buscar una de estas. A ver si encontramos aquí línea del tiempo que nos serviría para aclarar. No la encuentro. Yo por aquí tenía una línea del tiempo. A ver. Bueno, entonces les voy comentando. Como recordarán, Alemania, que había perdido la guerra, fue dividida o tomada por los ganadores, como era de suponer. Los que ganan la guerra, por aquí lo vamos a ver, los que ganan la guerra, ¿qué son? Por aquí tengo, quizá me puede servir para explicarles mejor. Esto que van a ver aquí es bueno, este es Alemania, esto es lo del muro. Esto que van a ver aquí es el mapa de Alemania de la época. Todo esto es Alemania. Entonces aquí fue como Alemania quedó luego de perder la guerra. Recordemos que Rusia queda para este lado de acá y por aquí venían los rusos o soviéticos. Aquí llegaron hasta esta parte. Y los otros ganadores de la guerra, que eran Francia, Inglaterra y Estados Unidos, llegaron por este lado. Entonces, ¿qué pasó? Que para evitar una guerra, miren lo que va a decir acá, los alemanes, quienes pierden la guerra, ¿cierto?, tienen que ceder a los caprichos de los ganadores. Entonces, la guerra se acaba en el año 45 y entre el 45 y el 49, es decir, tardaron 4 años para decidir qué iban a hacer con Alemania, ¿cierto? ¿Cuál es la dificultad? Recordemos que los dos ganadores principales, Estados Unidos y Unión Soviética, tenían formas de pensar muy distintas, que es lo que se llama ideologías. Entonces los aliados, que son los ganadores, querían unas elecciones para que los alemanes escogieran un presidente. Pero Rusia, o sea, los soviéticos, que eran el otro ganador, decían, no, eso no nos conviene. Entonces, en ese tire y afloje, en ese rifirrafe, para evitar, mira lo que dice, Estados Unidos, para evitar que el comunismo, o sea, la ideología que tenían los soviéticos, los de este lado, para evitar que el comunismo se regara. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a partir a Alemania y ustedes se quedan con el lado donde llegaron, o sea, el lado derecho mirando este mapa, y nosotros nos vamos a quedar con el lado izquierdo mirando este mapa, ¿cierto? Y eso exactamente fue lo que hicieron. Por eso, a partir del año 49, míralo aquí está, del año 49, existieron dos Alemanias. República Democrática Alemana, que es la Alemania Oriental, que es la Alemania de Rusia, y República Federal Alemana, que es la Alemania Occidental, la que controlaba Estados Unidos. Entonces, por eso, en los mundiales que va a haber después de esa época, Alemania iba con dos Alemanias, Alemania Oriental y Alemania Occidental. ¿Qué se hizo entonces para hacer la división? Crearon un muro que dividirá. Esta franja roja que ustedes ven aquí fue el muro que hicieron entre los rusos y los alemanes para cada quien dividir su pastel. Acuérdense que les he hablado de pasteles. Bueno, aquí el pastel lo partieron literalmente con un muro para que cada uno de los países ganadores gobernara a su antojo a cada uno de sus territorios conquistados. Miren lo que dice entonces. A partir de esa época, a partir de entonces, los alemanes vivían separados, pero juntos, ¿sí? Hay muchas cosas que hablar al respecto.
Este tema es bastante largo. Se hablaba de que en una Alemania se pasaba hambre, que era la Alemania de los soviéticos, que la otra vivía mejor. Hay muchas historias de novios que quedaron uno del otro lado, de un lado del muro y el otro de otro, que la gente hacía contrabando. Bueno, en fin, el tema es larguísimo, larguísimo. ¿Y qué pasó? Que en el año 89, por fin, se pusieron de acuerdo los países que estaban involucrados. La gente también se cansó de vivir en dos Alemanias separadas y el muro lo demolieron. El muro fue tumbado en ese año. ¿Eso qué quiere decir? Que el muro demoró desde el año 49 hasta el año 89. Estamos hablando de que el muro demoró aproximadamente 50 años. Si tú te buscas en Wikipedia, te vas a encontrar lo que dice, mire, fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 61. Bueno, aquí dice que desde el 61, sí, porque fue cuando se construyó. La decisión se había tomado en el 49, pero aquí es donde ya quedó terminado, ¿cierto? Desde el 61 hasta el 89. Rodeaba y separaba la ciudad Alemania, la ciudad berlinesa, o sea, la capital. Berlín quedó dividida por la mitad, ¿cierto? Por eso hablamos de muro de Berlín. Bueno, entonces vamos a ver, para muchos medios de comunicación era el muro de la vergüenza, porque decían cómo un país puede ser dividido por la mitad por la ambición de dos países ganadores. Una cosa que hay que tener presente es que este es el inicio de la famosa Guerra Fría. Recuerdan que en la Guerra Fría, lo tienen que tener muy presente para que entiendan eso, un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, donde no hubo enfrentamiento, por eso lo de fría. Es decir, la amenaza constante de que estos dos países iban a ir a la guerra y que en cualquier momento podrían enfrentarse, cosa que nunca pasó. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a regresar un poco acá, vamos a mirar aquí en imágenes para que ustedes vean. Miren, aquí se ve el muro, miren, aquí se ve gente tratando de escalar el muro, tenía alambradas en la parte de arriba. Esta es una imagen panorámica donde se ve que el muro atravesaba todo el país y dividía la ciudad de Berlín por la mitad, ¿cierto? Bueno, aquí no me salió una buena imagen, pero ustedes pueden investigar más imágenes. Miren, el muro se hicieron grafitis. Bueno, un muro tan largo era para que se prestara para eso. Entonces, en resumidas cuentas, en el año 89 la gente tumba el muro. Vamos a ver si encontramos por aquí algún video. No sé si quizá haya videos de la gente tumbando el muro de Berlín. Puede que sí. Vamos a poner aquí. Tumban. Vamos a poner aquí, tumban muro. La gente misma llegó con martillos. Este internet está como lento. La gente misma llegó con martillos y resquebrajó el muro. Mira, aquí se ve cuando tumban una parte. Vamos a ver si vemos un pedacito aquí. Por ejemplo, ese video lo pueden buscar para ampliar el tema, ¿cierto? Aquí veo... no, vamos a buscar este otro. Muro de la vergüenza. Noviembre 10 de 1989. Bueno, aquí también. Vamos a ver, yo quisiera que vieran a la gente cómo le da martillazos. En octubre, una serie de manifestaciones antigubernamentales empezaron en Alemania del Este. La gente querían saber por La gente protestaba, la gente no quería que ese muro siguiera. Bueno, pero no encuentro aquí imágenes. Pero ustedes pueden buscar con más tiempo en su casa. Bueno, aquí creo que aquí lo estaban construyendo. Y a ver dónde se ven imágenes de la gente ya derrumbando el muro. No, aquí tampoco veo. Vamos a ver aquí. A ver, por aquí de pronto encontramos. Sí, miren, aquí se ve cuando la gente... Vea. Mire cómo agarran ahí. Que ese muro era muy alto, como 3, por ahí 4 metros más o menos. Sí. La estructura dividía la ciudad Mire. alemana en dos, Berlín Oriental y Berlín Occidental. Y por fin Alemania volvió a ser una sola Alemania. Dejó de ser las dos Alemanias que le comentaba al principio. Listo. Entonces vamos a pasar rápido por esto para que no se nos haga muy largo el video y ustedes mismos puedan investigar y encontrar más datos. Listo. Porque nos falta todavía un tema. Entonces vamos al tema que nos falta, que es caída de la Unión Soviética, que es el otro tema que les dije ahí también. ¿Listo? Vamos a buscar acá. ¿Cuándo fue la caída de la Unión Soviética? Como recordarán, eso fue en el año 91. Aquí tenemos la fecha, 26 de diciembre del año 91. Recordemos que la Unión Soviética era Rusia más un montón de países. Por acá lo vamos a encontrar. Voy a buscarles
una imagen donde nos podamos ubicar. Eso, yo creo que este mapa nos va a servir para que entendamos mejor. Vamos a darle acá a visitar y con él ustedes van a comprender mucho mejor. Entonces, la URSS o Unión Soviética era un conglomerado de países, un conjunto de países más Rusia, pero Rusia era el que gobernaba toda esta gran zona. Digámoslo así, era Rusia potenciado, Rusia con esteroides, Rusia crecido. Tenía a Rusia que conocemos de toda la vida, más 13 o 14 países más: Letonia, Estonia, Lituania, Moldavia, todos estos países que ven aquí, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, todo esto. Entonces miren lo grande que era. Por eso era que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS era un monstruo, de por sí que Rusia es un monstruo, ahora con todo esto unido era mucho más grande. Pero ¿qué pasó? En el año 91, por un sinnúmero de razones políticas, económicas, todos esos países declararon su independencia. Dijeron, no más, ya no queremos seguir pegados de Rusia, queremos independizarnos, queremos tener nuestros propios países, y todo ese gran monstruo desapareció. Cada de estos países tomó por su camino y Rusia se convirtió en lo que conocemos hoy, solamente Rusia. Entonces mire lo que dice aquí: entre los años 90 y 91 la Unión Soviética desapareció. Lo que hasta ese momento era la URSS mutó o se transformó en 15 repúblicas, de las que solo uno, Rusia, es considerada su sucesora legal. La mayoría de ellas sigue hoy bajo la órbita de Moscú. Quiere decir que de alguna manera Moscú tiene que ver en cómo se administran esos países, pero ya tienen cierta independencia. Listo. Eso significó que hubiera enfrentamientos, políticos yendo de aquí para allá, en fin, un proceso muy largo, muy complejo, del cual aquí estamos viendo básicamente la introducción. Listo. Recordemos que esta URSS existía ¿desde cuándo? Desde la Revolución Rusa, que también se llama Revolución de Octubre. ¿Cuándo fue? En el año 17. ¿Se acuerdan que les había dicho que en Rusia hubo una revolución, que había unos zares, que la gente tomó el poder en Rusia y los decapitó? Bueno, todo ese rollo fue lo que conformó este monstruo que llamamos la URSS y que demoró hasta el año 91. ¿Listo? Entonces, bueno, para terminar, les voy a hacer una pregunta que yo mismo voy a responder aquí, porque quizá esta pregunta va a entrar en el examen. Entonces, ¿cuál es lo más importante de todo esto? Que cuando el mundo se divide en dos, ¿cierto?, entre comunistas y socialistas, que eso es la Guerra Fría, en Colombia, a ver, vamos a poner aquí Guerra Fría, en Colombia, Guerra Fría, vamos a poner aquí esta parte. Eso, aquí vamos a ver. Miren, entonces vamos a poner aquí imágenes de Guerra Fría. Acuérdense que la Guerra Fría es que los dos ganadores de la guerra se reparten el mundo. Por eso te vas a ver estas dos imágenes. Mira aquí. Rusia, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos. Rusia, Estados Unidos en la actualidad. Aquí también se ve, a ver, yo busco otra imagen por aquí. ¿Sí lo ven? Rusia, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, Rusia, dos países dividiéndose el mundo y con la posibilidad de enfrentarse. Bueno, lo más importante de la Guerra Fría es que estos dos países, como les había dicho, tenían ideologías o formas de pensar distintas. Los Estados Unidos, que abanderaban o lideraban el capitalismo, que es el sistema que tenemos actualmente en nuestro país y en la mayoría de los países de este lado. Tú trabajas, te pagan un salario y depende de ti qué tanto consigues. Y el sistema socialista o comunista, que es donde el Estado interviene y trabajas para el Estado. Tú recibes un bono o un pago mensual por lo que hagas. Tienes que hacer una fila para recibir la comida, tienes que hacer una fila para recibir la ropa, que es básicamente lo que paga en Cuba. El Estado interviene en todas las cosas y decide qué puedes comprar y qué no. Entonces, algunas personas en Colombia, después de ver la pobreza que había en Colombia, para los años 60, ¿cierto? En el año, les voy a decir aquí exactamente, en el año 64, dijeron, hombre, ¿será que ese sistema que tienen los rusos, esos soviéticos, el comunismo, no lo podemos poner en Colombia? Y esa gente que se hace esa pregunta, que estaban cansados del capitalismo, porque el capitalismo genera gente muy rica, pero también genera gente muy pobre, ellos dijeron, ¿será que no podemos meter el comunismo o el socialismo aquí a la fuerza? Bueno, esa gente será la que va a fundar eso que conocemos como las FARC, ¿sí?
Las FARC son de ideología o de forma de pensar socialista, que el Estado tiene que encargarse de toda la manutención del pueblo o de mirar por las clases populares, y rechazan abiertamente a Estados Unidos y al capitalismo. Las FARC se van a tomar esa ideología y con ellas van a traer un discurso distinto para nuestro país, que eso nadie lo había hablado aquí. Entonces, ¿cuál es el rollo de saber por qué Guerra Fría, por qué la Unión Soviética, por qué la caída del muro de Berlín? Porque todo esto nos muestra que estos acontecimientos fuera de nuestro país, que estaban en el mundo, cambiaron nuestra historia. Si no hay Segunda Guerra Mundial, no hay Guerra Fría, ¿cierto? No hay dos ganadores que luego se van a repartir el mundo. No habrá Unión Soviética, no habrá ideología comunista y por lo tanto no habrá FARC, porque no habrá quien tome esa ideología para traerla a Colombia, y Colombia no tendrá los ríos de sangre que ha tenido, porque si no hay FARC tampoco habrá paramilitares, que fueron los que se le enfrentaron, y nuestro presente y nuestro pasado reciente quizás serían distintos. Entonces, mis amigos, para terminar, ¿por qué es importante conocer lo que pasa en el mundo y por qué es importante conocer lo que pasa en el pasado? Porque ese pasado y esos acontecimientos que suceden en el mundo inciden directamente en nuestra historia, en la historia colombiana. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué tiene que ver la Guerra Fría con la historia de Colombia? Tiene que ver que sin esa Guerra Fría, sin ese enfrentamiento, sin ese que surgieran estos dos países a tomarse el mundo, Colombia sería quizá distinto. Colombia no habría tenido la guerra que tuvo, porque nuestra guerra ha resultado en parte de lo que han hecho estas potencias: dividirse el mundo, enfrentarse en ideologías distintas, y que aquí, por el capitalismo que siempre hemos tenido, que ha causado tanta pobreza, Tiro Fijo, mírelo aquí está, Tiro Fijo y Marulanda formaran las FARC. Ellos son los que forman las FARC y que busca ¿qué? Tomarse el control del Estado e imponer un modelo socialista comunista, y que ello haya llevado a que se haya derramado tanta sangre en nuestro país y hayamos tenido la guerra que hemos tenido, ¿cierto? Así que es una conclusión para que piensen cuál es la importancia de aprender todo esto. Así que, mis amigos, vamos a ir terminando aquí para que el video no se nos haga un poco más extenso. Recuerden investigar un poco más acerca de todos estos temas, que fue la URSS, por qué se cayó, hasta donde les sea posible, ¿listo? Porque el tema es bastante complejo y bastante extenso. Básicamente aquí lo que tenemos es una introducción. Entender qué es el muro de Berlín, entender cómo es el cuento de la carrera espacial, y entender cómo está relacionado todo eso con nuestra historia. Mire lo que dice aquí: las FARC fueron fundadas en el año 64, en plena Guerra Fría. Acuérdense que la Guerra Fría va de cuándo a cuándo, de cuando, vamos a ponerlo acá para que ustedes miren la fecha exacta, de cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Resultan dos ganadores, hasta que se desintegra la URSS, ¿sí? O sea, miren lo que va a decir aquí, a ver si aquí tiene fecha. Empieza en el año 45, mire, final de la Segunda Guerra Mundial, y va a finalizar ¿cuándo? Va a finalizar cuando se desintegra la Unión Soviética, o sea, en el año 91, mírenlo, aquí está. La disolución formal de la URSS en el 91 causa que ya no tengamos Guerra Fría, o que la tengamos de otra manera, ¿cierto? Porque Rusia volvió a ser una potencia, un gigante, y en cierto modo sigue enfrentándose a Estados Unidos. O sea que tenemos una especie de Guerra Fría, aunque distinta, ¿cierto? Una Guerra Fría económica, porque Vladimir Putin, presidente de Rusia, se sigue enfrentando a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Listo, así que vamos a dejar ahí, mis amigos. Dudas, preguntan por el grupo y vamos terminando aquí. Así que cambio y